Muy buen día, mis santos hermanos. Que el Dios Todopoderoso, a quien usted y yo servimos, constantemente te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre los tuyos. Que Dios te conceda un día maravilloso. Alabemos al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, mi hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, mi hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, mi amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Bendito y alabado sea el nombre del Señor. El Señor nos creó para alabanza de su nombre. Y siempre es nuestra responsabilidad alabar al Señor. Voy a compartir en esta mañana el libro de Apocalipsis, en su capítulo 3. Voy a compartir una porción de la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 3, su versículo 14 hasta el 22. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vista, y que no se descubra la vergüenza de la desnudez, y unges tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sed pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los mensajes del Cristo glorificado a las 7 iglesias. Tema general: el mensaje a la Odisea. Nuestro tema: la iglesia que es rica pero tibia y comprometida a medias. Esta es la última iglesia a la que se dirige Cristo y es la peor iglesia. Cristo no alaba por nada a la Odisea. Es la iglesia sobre la que no tiene nada bueno que decir. Imaginen una iglesia que dé igual, que no exista. Una iglesia que no tiene nada bueno dentro de su cuerpo. Una iglesia que no hace ninguna obra o ningún bien. ¿Qué fue lo que hizo que esa iglesia de la Odisea fuera tan mala, tan inútil y falta de valor? La tristeza y lo que significa que la iglesia era indiferente, complaciente, letárgica, con satisfacción propia, indiferente y neutral. La iglesia y sus creyentes estaban solos, comprometidos a media con Cristo, y eso es peligroso. Solo indiferentes en sus adoraciones y servicio a Él. Imagínese, solo para Cristo no hay nada bueno en un creyente tibio, indiferente, y la mayoría de los creyentes eran tibios. Hay pocos que son realmente calientes, y eso es verdaderamente comprometidos. Por lo tanto, ese es un mensaje crítico que deben seguir todas las iglesias y los creyentes. Debemos estudiar lo que dice Cristo a esta iglesia y seguir su advertencia y consejo. Los destinatarios. Verso 14. Bendito sea el nombre del Señor. Están los destinatarios. Cristo envía este mensaje al ministro, puesto que Él es el responsable final del estado de la iglesia. Cristo espera que el ministro sea el primero en seguir la advertencia en contra de la tibieza y el primero en seguir esforzándose para que la iglesia cambie de situación, y el compromiso del ministro con la iglesia delante de Dios. Entonces Cristo espera que el ministro tome el mensaje del Señor y se lo aplique a la iglesia y aclare su advertencia a sus creyentes. El punto a tener en cuenta y en mente es este: el ministro es responsabilizado por Cristo y por la indiferencia y complacencia de los creyentes. Cristo espera que los ministros se levanten y se arrepientan, y que levanten a los creyentes y los levanten y lo conduzcan al arrepentimiento y a un
compromiso total con Dios. La Odisea, hay un hecho histórico que parece tener un poco sobre esta carta. La Odisea fue la primera ciudad de Frigia, una ciudad extremadamente rica y próspera. Estaba ubicada a lo largo de 3 de las más importantes carreteras de esa época. Era una ciudad de gran riqueza. La ciudad tenía 3 rasgos particulares que la hacían famosa, y era un centro financiero y bancario. 2, un centro de fabricación de vestidura. 3, la ubicación de una famosa escuela de medicina reconocida por el colirio para ojos que producía. Quizá la condición de la iglesia de la Odisea, verso 17, que era pobre, ciega y desnuda, tenga referencia con estas 3 industrias. Pablo oró por la iglesia de la Odisea, Colosenses 2, 1 y 2, y le escribió una carta, Colosenses 2, 1, 4, 12 al 16. Se dice que Arquipo fue el primer arzobispo o pastor de la iglesia. Parece haber una importancia en lo que Cristo le dice a la iglesia, puesto que la Odisea es una iglesia que Cristo no alaba. Él no tiene nada que decir acerca de la iglesia de la Odisea. Al contrario, al escribir Colosenses, Pablo exhorta a Arquipo, el pastor de la Odisea: mira que cumplas el ministerio que recibiste. Bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo está el que habla. El Señor Jesucristo mismo advierta cómo Cristo se describe a sí mismo ante la iglesia y los creyentes tibios, comprometidos a media. 1. Jesucristo es el amén. Este es un título que Cristo dice que le pertenece. El término amén se utiliza para terminar la oración y para declarar la fidelidad de alguna declaración. Es un término que declara y garantiza la verdad. Por lo tanto, Jesucristo es el amén, la declaración, la garantía de la verdad. Lo que Él dice es totalmente cierto y confiable. Esto significa 2 cosas para la iglesia tibia. La iglesia tibia puede confiar en las promesas de Cristo. Él satisfará las necesidades de cualquier iglesia que se arrepiente y se aleje de su tibieza y comprometa por completo su vida con Cristo Jesús. 2. La iglesia tibia debe seguir la advertencia de Cristo. Él es el amén. Sus palabras de juicio es y se cumplirán. La iglesia y los creyentes tibios enfrentarán el terrible juicio de Cristo. Lo enfrentarán tal cual Él lo ha prometido en su palabra. Su palabra es verdadera, garantizada completamente. Lo que Él dijo
sucederá. Su dictamen de juicio ocurrirá incuestionablemente. La iglesia que ignora o niega su palabra lo hace en su propio rasgo y pérdida. En el libro de Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú el rey? Respondió Jesús: ¿tú dices que yo soy rey? No, yo soy rey. Yo para esto he venido y para esto he vuelto. He venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Juan 18:37. 2. Jesucristo es el testigo fiel y verdadero. Jesucristo es fiel a Dios, el Padre, y brinda testimonio verdadero a Dios, el Padre. Jesucristo es perfectamente sincero. Nunca ha dicho ni una mentira ni una falsedad. Jesucristo también es totalmente sincero. No dice otra cosa que la verdad. No nos mantiene preguntándonos o cuestionándonos, buscando y conocemos a Dios. No nos ha ocultado cosa alguna que Dios quisiera que supiéramos sobre Él. Pero advierta, Jesucristo es el testigo fiel y verdadero. Es justamente lo que la iglesia no es. La iglesia tibia solo dice parte de la verdad, solo da parte del testimonio. Esa iglesia es solo fiel a medias a Cristo y a Dios, y así no debe de ser. Lo que necesita la iglesia de la Odisea tibia es obtener una visión renovada de Cristo. Deben volver los miembros colectivos, deben volver a enfocarse o a enfocar su atención en Jesucristo, el Hijo de Dios. La única forma en que algún día verán a Dios es oyendo el testimonio de Jesucristo, el testigo fiel y verdadero. Si la iglesia está tras otros testigos, según la asistencia, los rituales de bautismo, membresía de la iglesia o ordenanzas, servicios, sermones, compañerismo y adoración, que lo haga y acepte a Dios. La palabra de Dios dice: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibí vuestro testimonio. Número 3. Jesucristo es el principio de la creación de Dios. Jesucristo es el gran creador del universo, el hacedor y sustentador del universo y de todo lo que contiene. Por lo tanto, Él es la fuente de todo. Todas las cosas buenas y todas las riquezas y satisfacción real, todo propósito, significado y sentido en la vida, todo el amor, el gozo y la paz que experimenta una persona
Por lo tanto, la iglesia no debe depender de su prosperidad, sus rituales, su capacidad, su energía, su riqueza material, aunque son importantes sus recursos. Su única esperanza de vida es confiar en Jesucristo, que es el testigo fiel y verdadero, que Él es comienzo de la creación. Cristo, Él, que solamente puede darle a la iglesia tanta vida abundante como eterna. Por lo tanto, no importa cuán próspera sea la iglesia, no es el creador ni el sustentador. Cristo solo es el que sostiene la iglesia. La riqueza y la prosperidad de la iglesia no tienen sentido ni utilidad si no están absolutamente concentradas en Jesucristo, el Hijo de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mis amados hermanos, en esta mañana tan especial, Dios se ha dignado en hablar a tu vida y a mi vida a través de este mensaje que el Señor le ha dado a la iglesia de Laodicea. Pero no es el propósito de Dios que solamente este mensaje se quedara enmarcado allá, dirigido a esa iglesia. El propósito de Dios en esta mañana es que cualquier persona que pertenezca a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, sea confrontado con lo que Él le ha dicho a la iglesia de Laodicea. Si alguno de los que me escucha está pasando por una situación de tibieza espiritual, al igual que esta iglesia, y fue reprendida por Jesucristo, pero el propósito de Cristo no es hundir a la iglesia. El propósito de Cristo no es hundir a nadie. El propósito de Cristo a través de esta advertencia, de este mensaje a la iglesia de Laodicea, y hoy es para el mundo entero, donde quiera que tengamos una persona que pertenece al cuerpo de Jesucristo, que proclama la verdad del Evangelio, que reciba esto de parte de Dios, y para que usted mismo sea que se evalúe, porque entre usted y Dios saben todas las cosas. Si usted o yo estamos en la condición espiritual que se encontraba esta iglesia de Laodicea, nunca es tarde para comenzar de nuevo. Si nos hemos alejado un poco de Dios y dejamos de hacer las cosas como Dios las tiene establecidas y como Dios manda, y estamos haciendo las cosas a nuestra manera, sería interesante que nos humillemos y que busquemos a Dios con toda sinceridad y con todo el corazón, porque en la condición en que se encuentra no es como Dios quiere que usted se encuentre. Por lo tanto, el Señor tiene el colirio para poner en los ojos espirituales para que podamos ver lo que no estamos viendo. Dios soberano, Padre de misericordia, en esta mañana de verdad que te agradezco esta oportunidad de compartir y de analizar sobre esta iglesia de Laodicea, y cómo tú, Señor, presenta todas las debilidades de tal manera que la califica como una iglesia que estaba en condiciones de tibieza, de indiferencia espiritual. Pero gracias, Señor, que todavía tenemos a nuestra disposición la ayuda tuya, la ayuda del Espíritu Santo, la orientación de tu palabra, Señor, y una congregación
que nos predica la palabra. Te ruego en esta mañana por todos los pastores y todos los que tengamos la responsabilidad de una congregación, para que realmente prediquemos, enseñemos y apliquemos la palabra, no como una persona X en un momento determinado quiere que se haga, o para ser complaciente con una persona o con un sector, sino que seamos abiertos al Espíritu de Dios para enseñar, para predicar el mensaje de Dios para la iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, renuévanos a todos en el día de hoy y ayúdanos a entender, Señor, que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos podamos y vengamos al arrepentimiento. Y que aunque tú, oh Dios, ha bendecido y ha prosperado y le ha abierto mucha puerta a muchas iglesias y a muchos hermanos, y hoy, Señor, pueden disfrutar de cosas materiales, que tengamos pendiente que las cosas materiales deben de estar subordinadas a las cosas espirituales. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos en todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra actitud y nuestro enfoque, Señor, de lo que tenemos actualmente por el enfoque real, el enfoque de Dios, el enfoque de Cristo. Muchas gracias, que se cumpla en cada uno de nosotros lo que escribe el apóstol Pedro, que debemos de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para hacer frente a tantos vientos de doctrinas falsas que lo que están haciendo es confundiendo y alejando a muchas personas de la verdad del Evangelio, de la verdad de la palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Pedimos por cada familia en esta mañana. Pido, Señor, por cada miembro de mi familia. Pido, Señor, por mi esposa. Pido, Señor, por Ruth. Pido, Señor, por Eliezer. Pido, Señor, por Lisette. Pido, Señor, por Marlene, y pido por cada uno de los hijos de ellos. Guárdalo y protégelo, Señor. Y que todos estemos listos, preparados para tu venida o para la muerte. Muchas gracias, Señor. Concédenos un día guiado por tu Santo Espíritu. Muchas gracias, Señor. Que tu nube poderosa nos mantenga cubierto a nosotros y a los nuestros. Bendice ampliamente al Tabernáculo Asamblea de Dios de Villaverde, Asamblea de Dios, y a todas las congregaciones del país y del mundo entero. Muchas gracias, Señor. Edifica a los santos con tu palabra. Amén y amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Su hermano y amigo Pastor Gustavo Casado, para servirle.